El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? ¿Cómo están en esta Semana Santa 2021? Un gran saludo para todos ustedes y queremos, antes que nada, darle la bienvenida a otro extraordinario personaje. A nivel internacional, además, tenemos a Antonio Pelayo, quien es sacerdote, periodista y unas cuantas cosas más, cinéfilo, políglota, gourmet, y vamos a conversar con él. Antonio Pelayo es sin duda uno de los periodistas más reconocidos y respetados de habla hispana, de cuantos están en Roma, lo que se denomina, por lo menos nosotros lo conocemos así como un vaticanista. Con una trayectoria de décadas descubriendo la información desde el Vaticano. Antes que nada, gracias, Padre Antonio Pelayo, por estar con nosotros aquí, y un gran saludo desde Ecuador. Muchas gracias. Yo también les agradezco darme la oportunidad de poder hablar con ustedes y de intercambiar informaciones y opiniones. ¿Cómo le dice la gente, sus colegas, Antonio, padre, licenciado? ¿Cómo se dirigen a usted con tantas, con sus diferentes actividades? Bueno, pues hay de todo. Efectivamente, hay quien me llama Antonio, que es quizá lo que yo prefiero, o que me llaman Padre Pelayo, que también es una fórmula habitual cuando habla uno con un sacerdote, pero como yo me muevo mucho entre colegas que son seglares y que algunos de ellos no son, ni son católicos ni son creyentes, pues me llaman Antonio Pelayo, y a mí en eso yo no le doy ninguna importancia. Lo importante es que la comunicación personal funcione con la persona que tienes delante, te llame como te llame. Pero es verdad que sí que tengo lo que se dice aquí en Italia un poco varios sombreros, porque uno es el periodista, otro es el sacerdote. Bueno, diría, primero es el sacerdote por encima de todo, después el periodista. También trabajo en la Embajada de España ante la Santa Sede, soy consejero eclesiástico de la Embajada, y como ha dicho usted, muy aficionado al cine de toda la vida. Y bueno, lo de gourmet me parece un poco... Bueno, pues sí, es nato, efectivamente, como a todo ser humano, yo prefiero comer cosas agradables que no cosas simples. Yo creo que es que hay que distinguir entre alimentarse y comer. Alimentarse es una cosa natural, lo hacemos todos los animales que estamos sobre la tierra. Comer ya es un grado superior, un poco no digo de sofisticación, pero decir, de pretender darte gusto en cosas que sean accesibles al común de los mortales. Tampoco hay que buscar el caviar y el champán francés todos los días. No, claro, así es. Usted nació en Valladolid en 1944. Aquí veo en la calle Núñez de Arce. Sí, ahí nací, efectivamente, hace ya 77 años. Por lo tanto. 77 años. Esto era al final de la Segunda Guerra Mundial, también ya había terminado la Guerra Civil Española, o sea que realmente su niñez empieza a finales de los 40, inicios de los años 50, ¿no? Sí, en realidad, como usted ha dicho, yo nazco el año 44 en una familia
Yo soy el tercer hermano de 6 que hemos sido, ahora somos 5 por desgracia, porque murió mi hermano mayor. Y entonces falleció su hermano mayor. Mi infancia, hasta los 11 años, transcurre en Valladolid, que es una ciudad cercana a Madrid, 250 kilómetros, una ciudad que en aquellos momentos era una ciudad agrícola, una ciudad media de 80, 90 mil habitantes, y que luego ha dado una gran transformación porque ha llegado allí toda la industria automovilística, la Renault, de Michelin, y entonces ahora es una ciudad de casi medio millón de habitantes. Pero vamos, mi infancia hasta los 11 años transcurre en Valladolid, y a los 11 años yo ingreso en el seminario. A los 11 años. A los 11 años, sí. Bueno, pero porque usted quiso, ¿no? No es que... Sí, bueno, en mi caso no hubo absolutamente ninguna presión familiar o social. Es más, mis padres creyeron que era, no digo una broma, pero en fin, una chiquillada, ¿no? De tal manera que yo entro a los 11 años en el seminario, en comillas, en Santander, en la provincia de Santander, en Santander. De comillas, y tan es así que mis padres creían que era una chiquillada, que al mes siguiente, o sea, yo entro a finales de septiembre, pues a finales de octubre viene mi padre, a comillas, a buscarme, convencido de que yo me iba a volver con ellos y diciéndole, bueno, se ha acabado la broma y yo no vuelvo contigo. Y para su gran decepción, yo no me volví, me quedé allí y entonces, en comillas, hice toda la carrera eclesiástica, o sea, 6 años de seminario menor, 3 años de filosofía y 4 años de teología. Y el último año de teología, el 4º año, es cuando trasladan la Universidad de Comillas a Madrid. Y por claro. Eso, y yo me ordeno... Porque ahora está en Madrid. Ahora está en Madrid, sí. O sea, que usted inicia en Santander y se gradúa en Madrid. Exactamente. Me gradúo en teología en Madrid. Y me ordeno sacerdote en Madrid en el año 1968, que es un año también muy sintomático, ¿no? Entonces, claro. me ordeno el 2 de febrero de 1968 en Madrid sacerdote. Inicia en el 55, ¿no? En el 55 es cuando entro en el seminario, el 25 de septiembre. Ahora, la Universidad de Comillas es una universidad dirigida por la Compañía de Jesús. Efectivamente. Y la Compañía de Jesús siempre ha sido magnífica en el tema de la educación. ¿Cómo fue los primeros años? O sea, ¿siempre lo sobrellevó bien? Veo Mire, sí, mira. Se acostumbró. Bueno, vamos a darnos de tú como quieras. Sí, de tú, ya. Mira, yo he sido muy feliz en los años de Comillas, muy feliz, y estoy muy agradecido a mis grandes profesores de Comillas. Te hago esto un paréntesis. Comillas nace por una intuición del Marqués de Comillas, que es un indiano, uno de esos españoles que hacen su gran fortuna en América, en Cuba concretamente, y un padre jesuita, el padre Tomás Gómez, y deciden crear un seminario de selectos, se llamaba así entonces, ¿no? Y se lo ofrecen, bueno, se lo ofrecen a la Compañía de Jesús, no, se lo ofrecen a la Santa Sede, y la Santa Sede confía a la Compañía de Jesús ese seminario, del que en el curso de los años han salido muchos cardenales, muchos obispos, no solamente españoles, sino también latinoamericanos, porque era un seminario donde nos concentrábamos seminaristas de toda España, incluso de Latinoamérica. Yo he tenido compañeros de Puerto Rico, de Cuba y de otras naciones latinoamericanas. Entonces, yo he sido, como he dicho antes, muy feliz y he tenido una formación excelente, excelente, porque los padres de la Compañía de Jesús, digamos, la Compañía de Jesús destinaba a comillas a sus grandes profesores, ¿no? Yo he tenido profesores de filosofía, de teología, de latín, de griego, de historia, realmente excelentes, y con los cuales, algunos de los cuales todavía viven, y tengo con ellos una gran relación. Veo aquí una
una foto, no sé si usted Exactamente. Este Mira, es la misma foto que tengo aquí yo, ¿ves? ¿La ves? Ah, sí, es la misma foto, sí. Bueno, pues esta es, comillas, Comillas. la universidad en Cantabria, que sigue existiendo como tal edificio, pero que ya ni pertenece a la Compañía de Jesús, ya pertenece al gobierno de Cantabria y está un poco destinada a cursos especializados de español. Y bueno, los que somos exalumnos de vez en cuando nos damos una vuelta por allí para poder recordar nuestros años de juventud. El padre Antonio Pelayo, o Antonio Pelayo, periodista, ha acompañado muchos de los viajes de los tres últimos papas, del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, del Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger y del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Pero antes de ir a Roma, obviamente le tocó estudiar periodismo. ¿Cómo fue esa decisión? No entró al doctorado en teología, sino más bien a la Pues facultad de periodismo. mira, eso fue una de estas cosas que suceden en la vida. Yo realmente, cuando estaba estudiando, haciendo los estudios eclesiásticos, nunca pensé en ser periodista. Ya había empezado a escribir cosas de cine, porque, como he dicho antes, me gustaba mucho el cine y me sigue gustando. Entonces, al ir a Madrid, esa relación con el cine se intensifica. Ajá. Y entonces yo comienzo a escribir crítica de cine en un semanario que se llama Vida Nueva, que se llamaba y se llama todavía Vida Nueva, y eso sucede cuando yo me ordeno sacerdote. Y entonces mi arzobispo, el arzobispo de Valladolid, yo era joven, tenía entonces 24 años, la verdad es que el hombre no sabía muy bien qué hacer conmigo, y no sabía a dónde mandarme. Dijo, mira, pues como tienes un buen expediente académico, haz un doctorado en teología y ya veremos más adelante. Y entonces, efectivamente, yo empecé a preparar el doctorado en teología, pero ahí, por estas circunstancias de la vida, esa colaboración en Vida Nueva como crítico de cine se transforma en colaborador, gracias a que entonces acababa de ser nombrado director, que a lo mejor te sonará, José Luis Martín Descalzo, un gran periodista y un gran sacerdote. Ese fue quien me dijo, mira, olvídate del cine, lo que tienes que hacer es dedicarte a hacer información religiosa. Y ahí, entonces, de ahí, de ser colaborador de la revista Vida Nueva, paso también por otras circunstancias que no voy a entrar en detalles, a ser redactor del diario Ya de Madrid, que era un diario católico, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y ahí es cuando yo ya decido definitivamente dejar el doctorado en teología y hacer la carrera de periodismo, que entonces será una carrera de 4 años. O sea que yo hice la carrera mientras ya estaba en el periódico, trabajando como informador religioso. Y al acabar esos años, 4 años, pues seguí haciendo, alternando un poco cine e información religiosa, alternando un poco la revista Vida Nueva con el diario Ya. Y en fin, bueno, una vida un poco compleja en aquellos años que se transforma después, cuando, si quieres, cuando lleguemos a esa etapa, cuando me mandan de corresponsal a París. Claro, vamos a esa etapa en un momento. Solo preguntar algo. Estoy viendo aquí también que el diario, el periódico Ya, que era de edición diaria, Sí, sí. era pues una publicación editada por la Editorial Católica y que dura hasta el año 1996. Sí, pero mira, dura ya en una... El Ya fue un gran periódico, es un gran periódico fundado por el cardenal Herrera Oria, que después de la Guerra Civil pasa de ser, antes era de un diario de tarde, porque había el diario de la mañana que se llamaba El Debate, y Franco suprime el debate y permite que el Ya pase a ser diario de la mañana. Ok. Aquellos años son años muy complejos, con muchas dificultades, con censura, por supuesto, de prensa. Luego, poco a poco, se va
digamos, aligerando la cosa. Y a finales de los años 70, es decir, a finales del franquismo, Ya es quizá el periódico más autorizado, autorevole, que dicen los italianos, con mayor autoridad moral. ¿Por qué? Porque es un periódico que ya está pidiendo y colaborando a la evolución del franquismo hacia la democracia. De manera que cuando muere Franco, Ya sigue siendo el periódico primero con más venta en Madrid, con mucha venta en España, y además formaba el parte... más vendido, ¿no? Era el más Sí, vendido en Madrid, sí, en Madrid. aquí veo, sí. Y luego después formaba parte de un grupo de periódicos regionales, de 5 o 6 periódicos regionales, de manera que el grupo de la editorial católica era un grupo muy importante de opinión. El año 76 nace El País, el periódico El País. Ajá. El 76. El 76. Y ahí hubiera pensado entonces, que tenía más tiempo. O sea, que el periódico El País llega como post-franquismo casi. Es el primer periódico que nace después de la muerte de Franco. Franco muere en noviembre del 75 y el año 76 nace El País. Y El País, lógicamente, recoge a bastantes lectores del Ya, que leían el Ya porque no podían leer otras cosas, pero claro, era gente que quizá estaba más cerca de unas posiciones que eran las que entonces representaba al país, que luego también fue evolucionando. Entonces el Ya entra ahí también en un momento de, digamos, de problemas internos editoriales y de línea editorial, y sí, se sigue manteniendo, pero ya con una reducción importante de su tirada y sobre todo de su influencia, y acaba de mala manera, tristemente de mala manera, en manos de casi iba a decir de un gángster, pero casi, vamos, ¿no? Y yo ya estoy deslegado, o sea, si yo estoy ligado al Ya hasta el año 86, 87. 10 años antes de su cierre. Entonces yo ya tampoco podía compartir la línea política, incluso de información religiosa también del mismo periódico, ¿no? Claro. Entonces, vengo a Roma el año 85 como corresponsal todavía de Ya, en uno de los cambios que se da para ver si podemos recoger un poco ese haz de luz que tenía que tener desde Roma la información del Ya. Antes de ir a la pausa comercial, la pregunta sobre París. Tengo aquí en la información que hemos buscado que Antonio Pelayo, estando en París, tuvo que hacer una corresponsalía general por los temas religiosos. Sí. Y cubrió, por ejemplo, el viaje de Juan Pablo II a París. Efectivamente. Fue así, ¿no? Es así. El año 82, si no recuerdo mal ahora. 81. Okay. Sí. Bueno, mire, el primer viaje que yo cubro es el primer viaje de Juan Pablo II a Polonia, el año 1979, que es el segundo viaje. Primero. Es el segundo viaje que hace ese Papa, porque el primer viaje fue a México, porque había allí, bueno, es decir, el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo I, había dicho que no podía ir a México a esa reunión que había importantísima en México, y Juan Pablo II decidió ir. Y ese fue el primer viaje que hace el Papa en enero del 79. Y ese viaje yo no lo hice, pero hice el primer viaje de Wojtyła a Polonia el año 79. Viaje histórico, absolutamente histórico, con Polonia detrás de la cortina de hierro y todo. Exactamente, todavía con un gobierno comunista que se ha echado a temblar cuando ha sabido que han elegido papa a un polaco. Entonces, ese viaje pues es un poco lo que permite a los católicos polacos, que siempre habían sido mayoría, pero que nunca lo habían podido demostrar, salir a las calles, inundar las calles, torear al Papa hasta la extenuación, plantar en medio de la ciudad de Varsovia una cruz enorme, llena de
de Flores. Fue un viaje histórico porque cambió completamente, digamos, la situación de los católicos polacos. Luego el Papa Juan Pablo II hizo 9 viajes a Polonia, nada menos, de los cuales yo hice todo. O sea, en total fueron 10. 10 viajes. Sí. 10 viajes a Polonia. Yo hice todos esos Ok. viajes. Aparte de acompañar a Polonia, pues le acompañaron en muchos viajes, en América Latina, no en Ecuador. En Ecuador no. Acá No. vino el año 80, me parece que 85. En América Latina que no conozco. Uno de los pocos. Conozco Ya. Argentina, conozco Chile, conozco Bolivia, conozco Uruguay, conozco México, conozco Colombia. En fin, algunos se me quedan por ahí, pero Ecuador no. Pero sé que voy a ir a Ecuador. Por supuesto, sería extraordinario. Voy a ir al Congreso Eucarístico Internacional del año 24, en Quito. Ya lo tengo, aunque si Dios me da vida, por supuesto. Pero lo tengo, pues es una ciudad que siempre he querido conocer. No, precioso Quito. Me han dicho que es una ciudad preciosa. Precioso un estilo colonial fantástico y pues es un país que sí que me apetece mucho conocer. Un país además profundamente creyente, donde el 90% casi es católico. Así es que nosotros estamos en Guayaquil, que es la ciudad más grande del país. Así que también acá, bienvenido Nos damos cita ya para entonces. Para cuando sea el Congreso Eucarístico. Y para sacarnos de duda, todos los viajes con los papas han sido en los aviones que se ven de Alitalia. Casi todos, no todos. No todos porque en algunos viajes a mí me convenía más ir por mi cuenta para poder ir antes al país y tener un poco ya de background informativo, pero muchos en el avión papal. Y con este Papa, con el Papa Francisco, todos los viajes que he hecho, incluido el último a Irak, ha sido en el avión papal. O sea, que con el Papa Juan Pablo II no pudiste venir a Ecuador, ni con el Papa Francisco. Tampoco. Allá. Qué coincidencia, ¿no? Sí, es una lamentable coincidencia, pero que espero resolver, como he dicho, el año 24. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial y regresamos inmediatamente al personaje del viernes. En directo desde el Vaticano, desde Roma, estamos con Antonio Pelayo, sacerdote, periodista, es corresponsal en Roma para Antena 3 de España, colabora con la cadena COPE y con la revista Vida Nueva. Como habíamos ya manifestado, tiene una multitud de galardones merecidos, como el premio Calabria de la Presidencia de la República Italiana, como mejor corresponsal extranjero, el premio del Club Internacional de Prensa de Madrid 2004, al mejor trabajo periodístico español en el extranjero, el premio Giuseppe De Carli 2017 por su amplia trayectoria periodística, el premio Bravo especial 2016 de la Conferencia Episcopal Española, entre otros. Ya volvemos inmediatamente. No se olviden que aquí pueden ver nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Aquí están los botoncitos. Se suscriben al canal de YouTube de Radio Atalaya y siguen nuestras anteriores entrevistas y esta, por supuesto, con el padre y periodista Antonio Pelayo. Ya volvemos inmediatamente en el personaje del viernes. Muy amables, volvemos con todos ustedes que nos siguen en el personaje del viernes en esta Semana Santa 2021. Todavía nos quedan, a propósito, en la retina, en los oídos, en la mente, las imágenes del año anterior, cuando fue realmente conmovedor ver al Papa Francisco, en este caso al sumo pontífice, líder de 1.200 millones de creyentes, pero además un líder espiritual a nivel mundial,
caminar en una plaza de San Francisco, perdón, de San Pedro, una plaza de San Pedro vacía, justamente por el tema del coronavirus. Veo que en una respuesta decía Antonio Pelayo que es una imagen que va a quedar grabada en la mente, en la historia de todos nosotros. Sí, yo creo que, bueno, Francisco ha creado y creará todavía, lo espero, muchas imágenes históricas, pero esta sin duda será una de ellas. Porque el momento era sumamente excepcional, cuando ya la pandemia, ya sabíamos que iba a ser una pandemia mundial y que iba a durar. Y segundo, porque el escenario era tan espectacular que yo creo que ni a Steven Spielberg se le habría ocurrido hacer una cosa así. Y luego encima caía una ligera lluvia, con lo cual la plaza completamente desierta, solamente se oían algún pájaro por ahí suelto y alguna sirena de las ambulancias que pasaban, y el Papa subiendo lentamente, un poco cojeando como suele, por las escalinatas hasta el altar, desde donde luego hizo un famosísimo discurso y dio la bendición Urbi et Orbi, Urbi et Orbi. a todo el mundo. Y esa imagen quedará en la historia y es un poco el símbolo de cómo el Papa ha vivido y está viviendo esta pandemia de consecuencias tan trágicas a todos los países, y cómo él intenta que la gente descubra que, como todo tiempo de crisis, o como toda crisis, esta debe ser una ocasión para revisar muchas cosas de nuestras vidas, muchos estilos de nuestras vidas, y para salir mejor de esta crisis y no salir peor. Y sobre todo salir juntos, porque si no salimos juntos vamos a salir mal. O sea, esta es una crisis que hay que resolver juntos. Toda la humanidad, sin discriminaciones, sin privilegios sociales, sin privilegios económicos, buscando cómo afrontar el virus y afrontar la crisis económica que se está produciendo y que va a tener consecuencias. Yo no quiero usar la palabra apocalípticas, porque eso suena, pero suena muy... consecuencias económicas muy importantes, de las que el mundo saldrá, porque la humanidad tiene muchos recursos, y si todos trabajamos con espíritu de unidad y de solidaridad, pues eso, la salida de la crisis será mejor. Definitivamente. ¿Cómo van ustedes con el tema de la vacunación? Bueno, en Italia nada es sencillo, todo es complejo. Bueno, acá tampoco. Nada es sencillo. Pues somos herederos de los latinos. Mira, sí. Aquí ha habido bastante desconcierto. Ahora empieza a haber una mayor coordinación. ¿Por qué? Pues porque el nuevo presidente, Mario Draghi, que ha tomado posesión del gobierno hace un mes, escasamente, ha puesto al frente de la campaña de vacunación a un general además experto en logística. Ok. Y este señor es el que ha dicho, bueno, señores, aquí hay que hacer las cosas en serio y vamos a llegar a vacunar a 500.000 de personas al día. En este momento están en 200.000 por arriba, por abajo. Ok, pero, o sea que bueno, van avanzando. Que no es poco, pero claro, no es poco. Tiene 60 millones de habitantes. ¿Cuántos? 60. 60 claro, millones. Claro. Y entonces, bueno, pues ahora se está incrementando el personal. Luego hay el problema de la llegada de las vacunas, que al principio se había hablado de que íbamos a estar inundados de millones de vacunas, y luego resulta pues que AstraZeneca ha bajado casi un tercio de la oferta que había hecho, y en fin. Pero bueno, eso también se va a resolver. De manera que en cuanto se resuelva el suministro de vacunas suficientes, la estructura que se está creando yo creo que será capaz
de eso, de vacunar a 500.000 de personas al día. Con lo Pero, cual, pero se supone que a finales del verano pues esté vacunada el 65-70% para finales de este verano. Y en el Vaticano, que es un estado, aunque pequeño, claro. hay un plan particular. Bueno, en el Vaticano están ya todos vacunados. El Vaticano, vivir en el Vaticano, viven pocas personas. Cuando digo pocas, pueden ser 600, 700, incluidos las guardias suizas, que son más de 100. Pues luego son monseñores, cardenales, personal auxiliar, pero vivir eso serán, pero luego trabajan en torno a 2.500 personas. De manera que en total hablemos de una población vacunable de 3.500. Bueno, pues el Vaticano adquirió 10.000 dosis. Ok, o sea que están cubiertos. De manera que, por ejemplo, a los periodistas que hemos acompañado al Papa en Irak y que íbamos en el avión papal, nos hemos vacunado todos en el Vaticano. Nos han obligado a vacunarnos, hemos obligado con mucho gusto. En este momento poderse vacunar es un privilegio. O sea que en el Vaticano están prácticamente todos vacunados. Prácticamente no, todos los que hayan querido. Okay. Algunos, muy pocos, por lo que sabemos, no han querido ser vacunados. Bueno, pues, se ha respetado. Ya es su voluntad. Exacto, pero esto, y bueno, eso se ha hecho con muy buen orden, se ha instalado en la sala de audiencia, el aula Pablo VI, que es una sala inmensa, en el atrio se ha instalado allí la sala para las vacunaciones, menos a nosotros, a los periodistas que nos vacunaron en la sala de prensa. A los periodistas fue en la sala de prensa. Sí, en la sala de prensa. En el último viaje del Papa Francisco a Irak, sí. ¿Pudo viajar, Antonio? Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, mira, porque las imágenes eran impresionantes. Fue un viaje espectacular. Para nosotros, debo decir que ha sido un esfuerzo físico considerable. Para darte un dato solo, el día que más tarde nos hemos levantado ha sido las 5 de la mañana. Los otros días a las 4, 4:30. ¿Para qué? Pues todos los días. Para entrar en una jornada llena de traslados de avión, de autobús. Han sido 4 días absolutamente machacantes desde el punto de vista físico. Pero merecía la pena porque ese es un país, era un país muy arriesgado, con muchos riesgos. La verdad es que días antes de la llegada del Papa había habido misiles y algún bombardeo. Gracias a Dios, durante el viaje no ha sucedido el más mínimo incidente. Y claro, luego Irak es un país fascinante, porque es donde nace la cultura occidental de Mesopotamia, las grandes culturas, la Babilonia, la Sumeria, los grandes imperios. Claro. Y de ahí es donde el padre Abraham, el patriarca Abraham, emigra hasta la tierra prometida, siguiendo, digamos, la orden de Dios. Entonces, claro, llegar a Nínive, llegar a Ur de Caldea, ver esos paisajes realmente excepcionales y ver sobre todo cómo el Papa era recibido no solamente por los cristianos, que son una minoría, que son una minoría tremenda, porque en tiempos de Saddam Hussein, los cristianos, católicos y ortodoxos y protestantes se llegaban a 1,5 millones. Ahora hay cifras diferentes, puede ser entre 200.000 y 400.000. Bueno, pues claro, o sea, se redujo. Se redujo muchísimo en la época de Saddam, porque muchos murieron y muchos salieron exilados, y ahora últimamente con las atrocidades cometidas
por el llamado Estado Islámico, que ha segado vidas, sobre todo cristianas, a miles. Entonces, claro, para esa comunidad cristiana católica, recibir al Papa era una conmoción muy especial. Y para todo el país, porque era decir, bueno, el Papa está con nosotros, quiere compartir, quiere hacerse cercano a nuestros problemas, y tuvo esa extraordinaria reunión con uno de los líderes musulmanes más respetados del mundo, que es el gran ayatolá al-Sistani, que para el mundo, sabes que el mundo musulmán está dividido entre sunitas y chiitas. Y chiitas. Suníes y chiíes, que ves ahí también diferencia. Bueno, pues este hombre para los chiitas o chiíes es, lo digo, diríamos entre comillas, el Papa, no tiene poder jurisdiccional, pero es una autoridad moral extraordinaria. El Papa tuvo con él un encuentro en que estos dos ancianos, porque el ayatolá tiene 90 años y el Papa 84, pues se entendieron muy bien y dijeron, bueno, lo que hay que hacer ahora en este país es reconciliar a todos y unir a todas las religiones para que ninguna de ellas pueda pretender utilizar la religión como justificación de la violencia. Estoy viendo que justamente los católicos caldeos forman parte del pueblo asirio y están en Nínive y Asiria, ¿no? Mosul y Atur, así es, ¿no? Pues, efectivamente, o sea, el viaje tuvo como primera jornada a Bagdad, con todo, digamos, los actos oficiales, entrevista con el presidente de la República, con el primer ministro, con el cuerpo diplomático. Y luego el segundo día fue el día en que fuimos, que el Papa fue a visitar a este gran ayatolá, y luego fuimos a Ur, a Nínive, a Ur, a toda esa zona de la Mesopotamia. Y el tercer día... ciudades totalmente bíblicas, ¿no? Sí, sí, completamente. Y una de la civilización, Babilonia. El nombre claro. de Babilonia. Hemos estado a 20 kilómetros de las ruinas de Babilonia, de lo poquísimo que queda. Bueno, y el tercer día fue todo el consagrado a lo que se llama el Kurdistán, que es el nordeste del país, que ha sido la zona, y que sigue siendo todavía la zona más castigada por el califato islámico. Mosul, Erbil y Caracos fueron las ciudades visitadas por el Papa. Y ahí, que ahí es donde se han refugiado muchos de los cristianos. Entonces ahí fue donde tuvo lugar el único acto de masas, por así decirlo, que fue una misa en el estadio de Erbil. Y ese fue el último día, no de estancia en Irak, porque luego estuvimos el día 4, pero el día 4 ya fue para volver a Roma. O sea, en realidad el día 3 fue el último, y fue todo el dedicado a esta región del Kurdistán, donde mira, hay millones de toneladas de escombros de las casas destruidas, de las iglesias destruidas, de las mezquitas destruidas, porque estos islámicos, esta gente del califato fue de una crueldad inimaginable. Y eso... claro, inimaginable. Y esa ciudad entiendo que quedó devastada, Mosul. Yo he visto... Claro, lo que pasa es que luego la gente, esa necesidad, se está reconstruyendo, pero uno de los problemas que tienen es qué hacer con esos escombros, porque estamos hablando de millones de toneladas, no son unos kilos, ¿no? Millones de toneladas. ¿Dónde los pones? Que no sirven para nada. Han sido casas completamente destruidas, rasadas al suelo, y bueno, y familias, por supuesto, decapitadas, y una salvajada. Y eso ha durado hasta el año 2017. O sea, estamos hablando en el 2017 es cuando el ejército iraquí retoma Mosul, que era la capital donde el famoso imán había declarado el califato islámico. Bueno, pues todavía ahí en esa región quedan
no se sabe muy bien, pero en torno a 10.000 viejos milicianos yihadistas, en parte, según se dice, probablemente es verdad, financiados por Irán, que de vez en cuando pues dan un susto y hacen un atentado contra los soldados iraquíes o contra un grupo de personas, ¿no? Y eso era por eso el viaje en Irak tenía ese riesgo potencial de que se produjera algún acto violento contra el Papa, no tanto, más bien contra las personas que pudieran acudir a saludarle. Y ahí en Kurdistán el entusiasmo de la gente por el Papa fue enorme, manifiesto. Todos le querían abrazar, tocar. Todos le querían, sí, veíamos que era una algarabía y una Sí. felicidad. Ahí no se respetaron mucho las normas de seguridad. Pero bueno, afortunadamente no sucedió nada. Y para el Papa fue también un gran consuelo pues, poder llevar a esta gente un sentido de la cercanía, de la solidaridad, del amor. Fue un acto de amor, como dijo uno de los patriarcas. El viaje del Papa ha sido un acto de amor a nuestro pueblo y a nuestros cristianos. Definitivamente, de amor y de mucha valentía, que producto de ese amor y de esa fe, ¿no? Porque aún en pleno coronavirus, pandemia, y en una zona donde, como salía hace pocos años, los que dirigían el califato habían amenazado era con cortarle la cabeza al Papa, ahora... No, es decir, las amenazas eran, bueno, conquistar Roma, poner la bandera islámica en la cúpula de San Pedro y aniquilar todo lo que se pudo. Bueno, pues todo eso afortunadamente ya forma parte de la historia trágica, pero historia trágica. Así es. Antes de ir a esta segunda pausa comercial, ¿qué prefiere Antonio Pelayo? ¿Antena 3, o sea, la televisión como en Antena 3, la radio como en COPE o la prensa escrita como en la revista Vida Nueva? Bueno, claro, mira, como sabes, la televisión, por lo menos para la que yo trabajo, te permite la inmediatez, claro, y el estar, el que la gente vea dónde estás. Claro, en Irak, pues tiene mucho valor el que pudieses mandar las imágenes desde Bagdad, desde Mosul, pero el tiempo de explicación, por lo menos para los enviados especiales, es pequeño. Claro. Mientras que en la radio ya se dispone. Bueno, yo en la radio, en la COPE, tengo una colaboración semanal, un comentario vaticano, religioso vaticano, todas las semanas del domingo. Y luego es la revista Vida Nueva, en la que yo trabajo, bueno, como dije al principio, comencé a trabajar como crítico de cine, y en la que ahora hago todas las semanas una crónica vaticana. Crónica vaticana, que te puedo decir, no es ninguna vanagloria, que lee el Papa. El Papa la lee. Ah, ya, el Papa la lee. Y no solamente la lee, sino que me ha dicho muchas veces que la lee. Ah, ya. Y me ha dicho muchas veces, me ha recordado, oye, por cierto, eso que escribiste me ha gustado, o me ha hecho reír, o tal. O sea, es decir, que la lee y se acuerda de lo que... Se acuerda y te la comenta. Con lo cual, eso me da una responsabilidad. No me quita libertad, porque yo siempre he dicho, yo tengo que escribir lo que crea que tengo que escribir, lo lea el Papa o no lo lea. Pero, hombre, tener al Papa como lector, siempre quieras que no quieras, siempre será bueno. Por eso ha sido en los últimos años, porque yo llevo escribiendo en Vida Nueva pues desde hace muchos años, la crónica vaticana, ¿no? Y claro, ahí tengo 2 páginas, 3 páginas. Bueno, el viaje del Papa, la crónica mía ocupó 9 páginas. Claro, 9 páginas. O sea, era un reportaje es grande. una cobertura muy profunda, muy profunda, es decir, profunda en la medida en que yo pueda hacerlo, pero vamos, muy amplia. Y bueno, yo sigo siendo todavía muy amante de la escritura, de lo escrito, ¿no? Porque lo escrito te permite expresar mejor lo que piensas, lo que crees,
y sobre todo tienes más espacio para poderlo explicar, ¿no? Para que el lector también te lo entienda, ¿no? Pero claro, es decir, de entre lo que yo escribo y lo que lee el lector, pues pasan varios días, porque es un semanario. También escribo en un periódico diario de Madrid que se llama La Razón, pero ahí también solamente escribo un comentario dominicano, los domingos. Los Por eso, domingos. sí, sale en La Razón un comentario siempre desde el Vaticano. Claro. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Muy bien. El día de hoy, en el personaje del viernes, estamos con Antonio Pelayo Bombín, uno de los periodistas más respetados de habla hispana, de cuantos cubren la actividad del Vaticano desde la Santa Sede, con trayectoria de décadas cubriendo la información del Vaticano. Ya regresamos en directo. Además, le vamos a pedir que nos cuente cómo ha sido cuando le ha tocado concelebrar misas con los papas, con los sumos pontífices como con San Juan Pablo II y con el Papa Francisco, por ejemplo. Ya regresamos en un momento, amigos, del personaje del viernes. Síganos. Gracias, amigos del personaje del viernes en esta Semana Santa del 2021. A propósito, este programa se reprisa el día sábado a las 9 de la mañana y el día domingo a las 7 de la mañana, domingo de resurrección. Queríamos preguntarle, dentro de los viajes fabulosos a que ha acompañado a los papas, veo algunos, por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II a México, que se ve espectacular realmente las anécdotas en México. Otros también a África, o algunos a África, en los cuales pueden de pronto ir a lugares como que uno no se hubiera imaginado, y que hubiera ido un papa de visita justamente en esta época, en el año 80. ¿Cómo fueron, por ejemplo, en el caso de México, no lo dejaban dormir al Papa Juan Pablo, ¿no? Con los mariachis? Exactamente. Bueno, y como he dicho antes, yo el primer viaje del Papa Wojtyła a México no lo pude hacer, pero ya todos los otros que ha hecho le pude acompañar. Y efectivamente era un tormento, entre comillas, para el Papa, porque es que la Anunciatura en la Ciudad de México estaba literalmente asaltada por grupos de jóvenes, de mariachis y de cantantes que cuando llegaba el Papa agotado de una jornada pastoral en el país, pues llegaba a la Anunciatura a descansar y a dormir. Bueno, pues estos estaban ahí cantando y cantando hasta que ya tiene que salir un señor y decir, por favor, iros a descansar y dejarle al Papa descansar porque no puede. Y era bueno, es decir, la reacción del Papa con que el Papa Juan Pablo ha sido recibido en México, yo creo que tiene poco para... Bueno, en toda América Latina, porque claro, vosotros, los latinoamericanos, tenéis una espontaneidad y una gracia que ya yo creo que en Europa hemos perdido un poco, mucho. En algunos países muchísimo, ¿no? Yo también he visto un viaje del Papa donde el Papa pasaba por las calles en un absoluto silencio y sin que nadie se mueva. En Turquía, por ejemplo, los viajes del Papa a Turquía han sido siempre, bueno, casi confidenciales. Pero bueno, en América Latina y en México ha sido realmente desbordante. ¿Por qué? Pues porque el Papa Juan Pablo también era un actor. No es que se hiciese el actor, es que era un actor. Era naturalmente un actor. Era natural. Exacto. Y bueno, hizo teatro en su juventud. Claro, él fue actor de teatro en su juventud y si no hubiera sido porque Dios le dio la vocación,
pues habría sido un actor de teatro. Y era un actor natural que conocía el gesto, la voz, el guiño, conseguía que en una multitud cada uno pensase que el Papa o creyese que el Papa le estaba mirando a él, porque hacía gestos de señal. Era una comunicación muy intensa, que también Francisco ha también, iba a decir aprendido, ¿no? Porque de estas cosas no se aprenden, se viven, ¿no? También Francisco tiene una comunicación muy fácil y muy directa con la gente, cosa que nos sucedía con Benedicto, porque Benedicto era y es otra cosa, y además cada uno tiene que ser lo que es, ¿no? Aunque el hombre hacía todos los esfuerzos para poder también comunicar, pero como Juan Pablo II en México, yo creo que en pocos países se ha visto tantísimo. Tanta feligresía y tanto fervor. Y en África, por ejemplo, desde Zimbabue hasta Mozambique, pasando por Lesoto y Suazilandia, ¿cómo era? Bueno, es que los viajes del Papa Juan Pablo a África solían ser varios países casi siempre, pero no siempre, porque algunas veces hemos ido solamente a la Costa de Marfil. Ese viaje al que tú aludes era un viaje muy particular, porque estaban previstos todos los países que rodean África del Sur y Papa los iba a visitar todos menos África del Sur, porque no quería visitar África del Sur mientras siguiese vigente el tema del apartheid contra los negros. ¿Qué sucedió? Pues que salíamos de Botswana en dirección a Lesoto y el tiempo ya no era muy bueno. Y cuando llegamos a Lesoto el tiempo había empeorado y el aeropuerto de Lesoto, para que nos vamos a engañar, pues es un aeropuerto muy deficiente. Y el piloto por 2 veces intentó aterrizar, con grave perturbación de todos nosotros porque veíamos las montañas al lado. Y ya cuando ya vio que no se podía aterrizar, ya le preguntaron al Papa, ¿y qué hacemos? Y el Papa dijo, pues lo que diga el piloto, yo aquí soy un pasajero más. Y entonces el piloto, que ya lo había hecho previamente, dijo, mire, el único aeropuerto donde vamos a poder ir es Johannesburgo, pero es África del Sur. Dijo el Papa, pues a Johannesburgo. Entonces, ese país que había sido evitado en la ruta primera de Novi Salto, llegamos y aterrizamos esto en Johannesburgo perfectamente, y con esa capacidad de organización del gobierno sudafricano de entonces, pues nada, aterrizamos en Johannesburgo y en 3 horas después estábamos saliendo del aeropuerto rumbo a Lesoto por vía terrestre. Bueno, vía terrestre con una caravana, el Papa con los coches blindados, nosotros con unos helicópteros encima para que no... Y ahí es donde sucedió una de esas horas de las que solamente voy a iba a acabar. En medio del viaje, que duró 4 o 5 horas, pues me gustaría tomar un café. Dijo, bueno, pues nada, al próximo bar que veamos en la autopista, nos paramos. Y efectivamente se paró toda la comitiva. Y de repente, el señor del bar que ve que entra el Papa y yo estoy alucinando esta foto que luego al día siguiente lógicamente vio toda la prensa del país, salió en todos lados tomando café y luego ya de ahí llegamos a Lesoto y de Lesoto fuimos a Mozambique, que eran todos unos países muy dependientes de África del Sur. Por ejemplo, en Lesoto si África del Sur cerraba la llave se quedaban sin. Pero bueno, eran países que ya no tenían el apartheid, pero como sabemos, afortunadamente Nelson Mandela tomó el poder y ya. Pero eran viajes muy exóticos, a veces con medios. En ese viaje concretamente íbamos en un avión de la Lufthansa, un viejo avión de la Lufthansa comprado por el Air Zimbabue, que bueno, pues era un avión que ya no estaba en sus mejores horas, ¿no? Y bien, a veces, claro, esos países pues están... Pero bueno, claro, hemos también visitado
Chad, Senegal, Mali, Nigeria, África, de Costa de Marfil varias veces, 2 o 3 veces por lo menos. Y bueno, pues Angola justamente nada más acabar la guerra civil, donde cuando salíamos los periodistas por la noche, diciendo, no pueden salir por la noche si no van acompañados por la policía, porque si no, les puede suceder cualquier cosa. No sé, el Papa quería ir a países donde la gente sufría y donde la gente necesitaba ser apoyada. Increíble, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, para Antonio Pelayo, sacerdote, poder concelebrar misa con San Juan Pablo II o con el Papa Francisco? Bueno, no es tan fácil, claro, no es una cosa que te suceda todos los días. A mí me ha sucedido con Juan Pablo II en 3 ocasiones, con Benedicto nunca, porque Benedicto celebraba la misa él solo, con su secretario personal y nada más. Y con Francisco 2 veces. Pero de las 3 veces con Juan Pablo II, una para mí fue muy especial, porque fue el día que yo cumplía 25 años de mi ordenación sacerdotal, pues llamé a don Estanislao, que era entonces el secretario personal del Papa Wojtyła, y me dijo, sí, venga usted el día 2 de febrero y celebrará usted con el Papa. Y entonces fue un día que éramos pocos. Había un obispo francés con un grupo pequeño de seminaristas, yo y luego las religiosas que vivían con el Papa. Entonces, cuando celebramos la misa, el Papa en el centro, el obispo a la derecha y yo a la izquierda. Una misa, como solían ser, muy sencilla. Y al acabar la misa, cuando estábamos quitándonos los hábitos litúrgicos, el Papa me hizo una seña de que me acercase. Ajá. Se quitó la estola con la que había celebrado la misa, me la puso encima de los hombros y me dijo, para que tenga usted un recuerdo de este día. ¡Qué maravilla! Bueno, es una estola muy bonita, mira, si de haberlo sabido, te la hubiera podido enseñar, que yo la tengo como una reliquia. Una reliquia. Porque además invalorable. Me dijo don Estanislao que era una estola con la que el Papa había celebrado no una vez, sino varias veces la misa. No es una estola adornada con símbolos marianos, porque el Papa Wojtyła era muy amante de la Virgen. Y bueno, ya te digo, es una reliquia. Claro, muy mariano. Y con Francisco, pues son misas también muy sencillas, donde en los 2 casos no era yo el único sacerdote que celebraba con él, pero en uno de los casos, también por otro aniversario, también celebré a su izquierda en el altar, él, otro obispo lituano y yo. Y ahí, como estás tan cerca del Papa y el Papa es como es, tú mismo te tienes que decir, oye, que es el Papa, que no es un párroco cualquiera o un obispo, es el Papa. Y estás a su lado y le vas a dar la paz y te va a dar la paz. En fin, son unos sentimientos, bueno, pues que te quedan, unos recuerdos que te quedan para toda la vida y unas vivencias, pues que te hacen unir mucho al Santo Padre, que al fin y al cabo, como sabemos, es una figura esencial en la estructura de la Iglesia. Claro que sí. Eso es la capilla de Santa Marta, ¿no? La mayoría. Sí. Con San Francisco, yo aquí San Francisco, lo será algún día. Algún día, claro. Con Francisco, estas 2 misas son en la capilla de la casa de Santa Marta. Es una capilla amplia, grande, pero donde las misas no suelen, él no quiere que sean misas multitudinarias, son misas de poca gente. Esos 2 días, pues estaba yo con algunos otros sacerdotes, luego un grupo de 20, 25 personas, muchos de ellos pues empleados del Vaticano, o con sus familiares o alguna parroquia romana. O sea, son misas
que en total pueden ser 50 personas. Y luego al acabar la misa es muy curioso, porque el Papa sale de la sacristía y se pone en un banco de detrás a dar gracias como uno más. Y al final de la misa luego el Papa saluda uno a uno a los que han participado, ¿no? Entonces ya es el momento en que la gente le puede abrazar, bueno, le podía abrazar, ahora no, porque ahora, claro, lógicamente todo eso se ha restringido, ¿no? Y el Papa ahora celebra la misa con muy pocas personas y personas muy frustradas para evitarle... Claro, evitar... Está vacunado y le someten a pruebas con mucha frecuencia, pero claro, si ya no puede ser lo de abrazar y besar y coger a los niños y dar a eso ya de momento. Como antes. Claro, y él eso lo echa mucho en falta. Claro. Lo echa mucho en falta y eso lo ha dicho. Bueno, él ha dicho y me siento, la primera vez dijo enjaulado, como metido en una jaula. Y luego ha dicho, no, enclaustrado y ha usado otra expresión un poco menos. Pero sí, él necesita tener contacto directo con la gente. Claro que sí. Y eso no ha sido posible. Y esperemos que pueda ser para fines de este año. Y lo será. Soy de los que no va a durar toda la vida, va a pasar. Confiemos en Dios que así sea, en efecto, como dice el padre Antonio Pelayo. Y sobre el Papa Benedicto XVI, he visto sus declaraciones que dice: he tenido un gran respeto por su extraordinario talento teológico, los libros los he estudiado, y cuenta una anécdota especial en la que junto a un amigo, el cardenal Antonio María Javierre, amigo del cardenal Ratzinger, lo invitaron a comer. Sí, bueno, veo que te has documentado muy bien sobre mi vida. Bueno, pues mira. Bueno, trato. Yo era mi amigo del difunto cardenal Antonio María Javierre Salesiano, que había sido bibliotecario apostólico y después de la Congregación para el Culto Divino, y era muy amigo del cardenal Ratzinger, porque los dos eran grandes teólogos y tenían una conversación teológica. Y un día había invitado al cardenal Ratzinger a comer a su casa y a mí me había invitado también, cosa que yo consideré un enorme honor el poder compartir la mesa con los dos cardenales. Luego estaba el secretario de Ratzinger y otro secretario que tenía el cardenal Javier. Bueno, pues fue una comida muy bien. El cardenal Javier no bebía porque tenía que hacer diálisis en esa época. Okay. Pero hacía como si bebiera. Entonces se hacía servir vino en el vaso y luego lo llevaba a los labios. Bueno, cardenal Ratzinger bebió normalmente, yo también bebí. Y al final de la comida, cardenal Javier le dijo: Eminencia, si quiere podríamos concluir esta comida brindando con un brandy español, con un coñac español. Y dijo Ratzinger: no, por favor, no. Y dijo: mire, que es un brandy que se llama Cardenal Mendoza. Y es verdad que es un coñac español que se titula Cardenal de Mendoza. Entonces, Ratzinger dijo: pues si es Cardenal Mendoza, sí, porque es el único cardenal que no me puede hacer daño. Qué humor, ¿no? Qué humor tan especial. Es que Ratzinger yo le he tratado un poco, no puedo presumir haberle tratado, pero en fin, le he tratado en algunas ocasiones, muchas veces gracias al cardenal Javier y otras veces en mi vida periodística también. Era un hombre, era y es, gracias a Dios, un hombre con un sentido del humor bastante particular. O sea, un humor delicado, no es un humor de chistes, sino y era un hombre extremadamente sencillo. O sea, nada, es que me da miedo decir es. Sí, claro, como Papa emérito. Y bueno, al que no se le podría, como se le trató del cancerbero de la ortodoxia, el Panzer cardenal. No, era un hombre de unos modales muy contenidos y de una gran sencillez. Y encima es un cierto sentido del humor.
Sí, sí. Bueno, es alemán también, ¿no? O sea que Claro, eso bávaro, también. bávaro, Bávaro. que Bávaro. dentro de Alemania es una calidad particular. Dentro de Alemania, los bávaros son una calidad particular. Es verdad. Para esta Semana Santa, ¿qué le toca de trabajo a Antonio Pelayo? Bueno, pues seguir los actos del Triduo Pascual, aunque este año van a ser, como ya el año pasado, un poco particulares en cuanto que no va a haber, no va a ser el Vía Crucis en el Coliseo, el Papa no va a hacer bueno, no va a hacer, vamos a ver, porque este Papa es capaz de sorpresa. Es capaz de sorpresa, sí. Pero bueno, esto ya, sí, va a haber, o sea, va a ser actos mucho más recogidos, con poca presencia de fieles. El Vía Crucis lo va a hacer en el Vaticano, un poco en el mismo escenario que hizo la imagen a la que hemos aludido al principio del programa. De la Urbi et Orbe. Sí, exactamente. Y bueno, pues eso lo voy a hacer para la televisión y luego al final de la Semana Santa y de la Pascua, pues tendré que escribir para la revista Vida Nueva un poco el resumen de toda la semana con todo lo que el Papa habrá dicho, porque claro, las homilías de estos días son homilías especialmente importantes, cargadas de pensamientos trascendentales para un cristiano, ¿no? Entonces eso me tocará resumirlo para la revista Vida Nueva en el número que saldrá ya en la semana de Pascua. Acá en Ecuador estaremos esperando esa visita para el Congreso Eucarístico, ¿no? Sí. El 2024. No, 23. No, 24. 24. Perfecto. Pero vamos, antes de eso... Este año va a ser el Congreso Internacional Eucarístico en Budapest, que tenía que haber sido el año pasado, pero como por el COVID. Y entonces, bueno, va a ser el próximo, ya estaba anunciado, que es en Quito. Y por cierto, sí, el 2024. El otro día ha estado en Roma el actual nuncio en Ecuador, que es un español, el señor Andrés Carrascosa. Ok, Andrés Carrascosa, sí. Mío, es muy amigo mío, le conozco desde que estaba aquí en la Secretaría de Estado y tuvimos oportunidad de comer juntos y me dijo que había sido para él una gran sorpresa y una agradable sorpresa saber que bueno, pues que Ecuador iba a ser la sede de ese Congreso Eucarístico Internacional, que ya el año 24 ya tendrá que ser. Bueno, es que ahora me haces dudar si es el 23 o el 24. Creo que es el 24, pero bueno. Sí, aquí está, 24, correcto. 24. El pues número 54. Para entonces ya estará superada la pandemia y podremos asistir a un Congreso Eucarístico Internacional con presencia internacional y con la mía modesta presencia que yo haré con mucho. Por supuesto. Y decía, viene eso viene en 2024 por Ecuador y esperamos podernos ver acá. Pero mientras tanto, y ahora que además en una semana, un poco más de una semana, tendremos elecciones presidenciales en nuestro país, a ver si nos puede Antonio Pelayo enviar una bendición para todos los ecuatorianos. La mía es una bendición muy modesta, lógicamente, pero lo hago con mucho corazón. Deseo a ese país. Bueno, yo he conocido a bastantes ecuatorianos aquí en Roma. Hay una colonia de ecuatorianos bastante numerosa, menos que la Filipina, pero bastante numerosa. Y he tenido muy buena relación con todos ellos, gente muy noble, muy noble y sí, noble en todos los sentidos, incluso físicamente. Todas las Qué bueno. Todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en fin, entre el boliviano y el ecuatoriano, incluso físicamente, hay una diferencia, sí. Hay una nobleza mayor, pero no solamente nobleza física, sino también espiritual. Bueno, pues yo con mucho gusto doy esa bendición. Gracias. A todos vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios sea generoso
con todas las familias ecuatorianas, con todos los que hoy nos han podido acompañar en esta emisión, para que Dios les dé paz y bien, como dicen los franciscanos. Paz y bien. Así. Muchísimas gracias al padre Antonio Pelayo, como hemos dicho, uno de los vaticanistas más prestigiosos de habla hispana, por estar con nosotros en el personaje del viernes. Una feliz Pascua en esta semana de resurrección. Igualmente a todos vosotros. Feliz Pascua. Pascua Florida, que se decía antes. Pascua Florida, tienes razón, así lo vamos a definir en a Pascua Florida. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente, amigos del personaje del viernes. Aquí ustedes ven el canal de YouTube de Radio Atalaya, también lo ponemos a través del Facebook Live, Radio Atalaya C80M, y en nuestra señal, lógicamente, en todo el Ecuador. Ya volvemos luego de la pausa comercial.